grabar y voy a encomendar esta sesión, esta masterclass a la sabiduría y la voluntad divina, sea como tú la concibas o como te guste. Eh, Vamos a pedir mucha iluminación, mucha sabiduría, mucha flexibilidad para poder integrar todo lo que vamos a conocer. La verdad es que esta va a ser una clase muy, muy interesante, sobre todo si en algún momento de tu vida has tenido problemas con el descanso, con el sueño. No es que hoy en día sea muy habitual, pero más vale tomar precauciones, ¿no? Entonces, bien, una vez dicho esto, voy a compartir ya la presentación y vamos a iniciar. Eh, Nada más. Bueno, vamos a dar 2 minutitos más, si me permiten, porque sí, sigue entrando gente. Entonces, un par de minutitos nada más en lo que acaban de unirse quienes lo están haciendo. Qué gusto ver que están participando y que se unen. La verdad es que el tema es maravilloso, entender esta conexión entre lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y el descanso que tenemos. La verdad es que es maravilloso. Nos abre un sinfín de posibilidades. Entender esto nos va a generar nuevas formas de afrontar nuestras horas de sueño. Entonces, bueno, vamos ahora sí, parece que ya tenemos más o menos a todos aquí, dejaron de entrar. Vamos a integrarlos entonces. Muy, muy buenas tardes, noches, días, si es el caso, a todos ustedes. Veo algunas caras conocidas, gente que está en alguno de mis talleres y realmente me da muchísimo gusto que así sea. Vamos a ver algunas láminas que les van a ser familiares con algunas modificaciones. Entonces, vamos a comenzar. Si en algún momento ven que detengo la presentación es porque alguien está intentando entrar a la clase y bueno, le estoy dando entrada. Pero por lo pronto, déjame darte la bienvenida a este tema que a mí en lo personal me parece realmente fascinante. Ojalá yo hubiera aprendido todo lo que sé de esto mucho tiempo atrás. La verdad es que, bueno, me habrían evitado este conocimiento, me habría evitado más de una noche de mal sueño, de mal descanso, de insomnio y de bajo rendimiento en los días siguientes. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos aprender? ¿Has visto alguna vez una de estas tiendas de conveniencia eh, o farmacias con estos letreros maravillosos de 24 horas abierta, ¿no? Y dices, wow, qué conveniente. La verdad, sí, claro, en ese caso me parece maravilloso, pero ¿y si te dijera que en realidad tu mente trabaja exactamente así? Es decir, no hay descanso, no hay un solo minuto de reposo real. La mente está abierta a las 24 horas y está procesando información todo el tiempo, incluso cuando dormimos. Y muchas veces esta parte se nos escapa. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de una parte sumamente importante del cómo trabaja, del cómo opera, de cómo funciona el cerebro y por lo tanto, pues la parte intangible del cerebro, que es nuestra mente.
Entonces, ¿qué necesitamos tener siempre presente? Que nuestro cerebro y por lo tanto todo nuestro organismo está repleto de neurotransmisores. Sí, técnicamente durante la noche y en este lapso de reposo, de reconstrucción, de eh, reconciliación con nosotros y con la vida, estos neurotransmisores deben de funcionar como los mensajeros químicos de la paz. Sin embargo, lo interesante es, ¿realmente siempre sucede así? ¿O hay ocasiones en las que simple y sencillamente se nos va? Cada uno de estos neurotransmisores, quien ya han estado en el taller conmigo, eh, hemos visto que cada uno de estos neurotransmisores opera de una manera singular, es decir, funcionan con algo en específico. Cada uno hace algo diferente. Y esto sigue operando evidentemente durante los lapsos de sueño. Así que la idea es comenzar justamente a entender esta parte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos? Si ya has estado en alguna de las sesiones del taller, estas láminas te van a ser familiares. Si no has estado en una de estas sesiones, por favor te pido que le pongas mucha atención a lo que vamos a ver en las siguientes 5 láminas. Evidentemente vamos a seguir avanzando con el tema, pero esta parte es primordial que empecemos a tomar conciencia de ella. No todos los neurotransmisores funcionan igual y hacen lo mismo. Vamos a comenzar con la serotonina. La serotonina es una indolamina derivada del triptófano. Es decir, esta es la descripción química de lo que es esta sustancia. ¿Qué necesito tener puntualmente presente? Que la serotonina regula el estado de ánimo, la calma, la satisfacción y promueve el sueño profundo. Es decir, esta parte del sueño no REM es el que nos ayuda a entrar en este estado de relajación en el que simple y sencillamente comenzamos nuestro viaje de descanso. Entonces, este es parte de las sustancias que se generan en el cerebro y en todo nuestro sistema endocrino. Esto es una sustancia inhibitoria del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que la serotonina desacelera al sistema. Es decir, le genera una serie de calmas, si quieren ponerlo de una forma u de otra. Y esto es justamente lo que no podemos ni debemos, eh, pues, olvidar, ¿no? Cada sustancia tiene su función. Así que entonces vamos entendiendo qué hace. Lo que te decía entonces, regula la serotonina, el estado de ánimo, la calma, la satisfacción, ¿sí? Es decir, esta cuando yo estoy buscando algo que me genera gusto o que necesito, esta es la que me dice ya, suficiente, genera ese nivel de satisfacción y promueve el sueño profundo. Es decir, ahorita vamos a ver cómo se da ese viaje a través de las ondas cerebrales, ¿sí? Pero por lo pronto, este es el desacelerador, la serotonina. La siguiente sustancia es la dopamina y necesitamos entender
¿Cuáles son las diferencias? La dopamina es el neurotransmisor principal catecolaminérgico en mamíferos. Gobierna la motivación, la recompensa y el placer, es decir, a diferencia de la serotonina, que la serotonina es la que me da el nivel de satisfacción, podríamos decir que la dopamina es el que me genera la insatisfacción, ese empuje por obtener más recompensa, más placer con las cosas que me gustan, ya sean sustancias o conductas. Los niveles altos nos mantienen despiertos, mientras que la desregulación, es decir, si yo paso mucho tiempo sin dormir, esto me va a llevar a lo que se conoce como una anedonia, es decir, resulta con que ya no soy capaz de sentir placer, de sentir esta satisfacción. Esto empieza a bloquear precisamente la producción de la que acabamos de ver, de la serotonina, y entonces no tengo satisfacción. No hay esta sustancia que me dice ya. Y esto me va a poner irritable, me va a poner de malas, va a hacer que con mucha facilidad caiga yo en estas alteraciones de ánimo. Entonces, la falta de sueño me puede llevar a estos desequilibrios y desbalances de los propios neurotransmisores. Esto es parte de lo que hay que tener muy presente y ser muy cuidadosos. No estamos jugando, esto es química biológica, si tú quieres, química orgánica, pero al final de cuentas esta es la química que opera adentro de cada uno de nosotros, no solo del cerebro, sino del cuerpo completo. Otro de los que están involucrados en estos procesos de sueño es el GABA o ácido gamma-aminobutírico. Este viene derivado del glutamato. ¿Qué necesitamos tener muy presentes del GABA? Que inhibe o reduce la actividad neuronal regulando respuesta cognitiva, emocional y conductual frente al estrés. Este es el principal freno del cerebro, es decir, de una forma o de otra va de la mano de la serotonina también, pero necesitamos entender que esta es la sustancia que reduce la actividad neuronal, apaga la ansiedad y permite que conciliemos el sueño, que nos durmamos. Cuando esta sustancia no anda muy bien y estoy muy estresado porque lo que traigo es glutamato y no GABA, dopamina y no serotonina, mezclada con otras de las sustancias que ya hemos visto, resulta con que esto me pone ansioso, me pone inquieto, me pone hiperactivo y también hiperreactivo. Mi cerebro se estimula y resulta con que responde ante cualquier estímulo. Esta parte es importante entenderla. ¿Por qué? Porque estas sustancias responden a nuestras propias emociones. Y finalmente, otra que cuando vemos el taller, en el taller esta no ocupa tanto espacio, sin embargo aquí es importante nombrarla y darle ese espacio. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se encarga de la estimulación muscular, pero es indispensable para la memoria y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que los niveles de este neurotransmisor se van a elevar de manera muy, muy importante durante el sueño, en particular cuando llego a lo que es la fase REM. ¿Por qué? Porque durante el sueño, parte de lo que hace nuestro cerebro es procesar toda la información de nuestro día, de los eventos, las experiencias, las vivencias y los significados que tenemos durante estos eventos
para fijar lo que aprendimos. Es decir, la acetilcolina nos va a ayudar a construir no solo la memoria, el recuerdo, sino a generar el registro del significado de lo que aprendimos. Entonces, esta parte es importante entenderle. El sueño, a pesar de lo que podamos creer o pensar, no es tan inocente como quisiéramos. Es decir, no es simple y sencillamente caer en los brazos de Morfeo, dormir, cerrar mis ojitos y no pasa nada y mañana me voy a levantar fresco como una lechuga, porque no, el cerebro sigue trabajando. El cerebro durante este lapso no solo se dedica a darle el tiempo y el espacio al cuerpo, al físico, para regenerarse y reconstruir, sino que de manera puntual está administrando y gestionando todos nuestros eventos y nuestras emociones durante el día para poder ordenar qué es lo que pasa y poder darle un significado lo más realista posible dentro de nuestro entorno y contexto, y que aprendamos de lo que sucedió durante el día. Es decir, las conclusiones que obtuviste durante la experiencia o la vivencia no son estrictamente la única conclusión a la que tu cerebro llega durante la experiencia o la vivencia. Tu cerebro va a buscar generar ese registro a través de estos neurotransmisores durante la noche. Y finalmente, esta otra también la vemos y la conocemos en el taller, la noradrenalina. Esta es una catecolamina de doble función, es hormona y es neurotransmisor también. Hay varias que caen en esta catalogación, ¿sí? La norepinefrina o noradrenalina me sirve o me prepara para huir o enfrentar, es decir, este impulso de el fight or flight, que ya le llaman en inglés, el enfrentar o huir, que es como lo conocemos nosotros en español, pues de la misma forma. Resulta con que esta es la sustancia, junto con alguna combinación de adrenalina y cortisol y dopamina, que nos va a preparar para esto. Pero, ¿qué necesito tener presente? Que activa como tal la motivación, la ira, el placer sexual, el estrés e hipervigilancia, y debe estar en sus niveles más bajos para poder descansar profundamente. Nos da un aumento de ritmo cardíaco, la fuerza del latido y la presión sanguínea. Y también agudiza la atención y agiliza la reacción. Cualquier desajuste con esta nos va a llevar a una depresión o a un estado de ansiedad. Entonces volvemos, cada sustancia de estas nos lleva a algo y necesitamos entender que esto sigue funcionando aunque estemos dormidos. El hecho de que mi mente consciente no esté registrando esta actividad no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces, es importante entender esta parte. ¿Por qué? Porque la realidad es que si lo sé gestionar de manera adecuada y tengo la disposición y los recursos para hacerlo bien, el sueño es ese taller de reparación emocional 100% gratuito. Nadie te va a cobrar por esto. Lo único que tienes que hacer es entender cómo funciona e incluirte de manera voluntaria en este proceso. ¿Qué necesitamos entender? Que hay básicamente dos fases, y estas fases van de la mano con las ondas. Si recuerdas, ya hemos visto en otras de estas masterclass esta parte acerca de los niveles de energía.
cada una de las emociones que tenemos nos va a generar un nivel de energía. Es decir, la manera en la que se transmite a través del cuerpo, del cerebro, es a través de electricidad. Y esa parte nos va a generar, por lo tanto, una frecuencia. Es decir, toda energía, que en este caso se transmite como electricidad por nuestras propias emociones y los neurotransmisores, nos va a generar una frecuencia. Esa frecuencia va a tener también una vibración. Ahí es justamente en donde trabaja nuestro Healy. ¿Okay? ¿Qué necesitamos entender? Que en este proceso de sueño hay 4 fases o etapas dependiendo de las ondas que vamos a trabajar por el nivel de frecuencia en el que estamos, por la intensidad de la energía que se está desarrollando en nuestro interior. Entonces, dentro de la fase no REM, el REM es el término para el movimiento ocular rápido. El acrónimo es en inglés Rapid Eye Movement, y esto quiere decir que en alguna ocasión hemos visto, ya sea en un programa, en una película o con alguien que duerme junto a nosotros, pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja o quien quieras, pero nos ha tocado ver cómo el globo ocular debajo del párpado se mueve. Ese es REM. Esa es la fase de sueño REM. Mientras no hemos llegado a la fase REM, estamos en efecto dormidos, pero no necesariamente en la fase más profunda. Tenemos esta parte de la ensoñación, ¿sí? Es decir, seguramente en más de una ocasión has estado despierto y simple y sencillamente tu mente se va y empiezas a tener estas imágenes de ensoñación. Te imaginas en algún lugar, en alguna situación que te gusta, que te agrada. Es decir, tu mente divaga. Esta fase es una de las más bajas, ¿sí?, de las fases de sueño. Ahorita vamos a ver las ondas. Vamos a llegar al estado de sueño relajado profundo, pasando por ese otro estado de duermevela, es decir, ya estoy dormido, pero aún no estoy profundamente dormido. Tengo este sueño sutil, este sueño ligero, en el que algún movimiento brusco o algún ruido a mi alrededor me va a despertar. No necesito que sea algo sumamente intenso. Me va a despertar cualquier cosa porque mi sueño todavía no es profundo. Estas son justamente las ondas del cerebro. Necesitamos entender que cada una de ellas representa también una fase de sueño a excepción del gamma. Las ondas gamma son las ondas para el procesamiento de información compleja. Es decir, cuando estoy ya en un proceso cognitivo complejo en el que necesito atención, necesito voluntad, comprensión, voy a construir conocimiento, ahí necesito estar plenamente despierto. Entonces, este nivel de ondas no va a entrar en las fases de sueño, pero beta, alfa, teta y delta sí. Entonces, ¿qué necesito entender? Que el beta es el que se daría en este estado de ensoñación. No estoy dormido como tal, pero de una forma o de otra puedo entrar en este estado de relajación. Puede darse cuando estoy, por ejemplo, meditando, sí. Puede darse a lo mejor si estoy en una clase de yoga y ya llegué a un estado de relajación profundo, sí, también. ¿Qué es lo que necesito entender? Que ese estado de duerme vela en el que no estoy profundamente dormido, pero ya empiezo a perder conciencia, mi cerebro
consciente ya comienza a disasociarse de mi realidad, de mi entorno. Ahí es en donde empiezo a trabajar en fase alfa. Cuando ya llego a un sueño profundo, ¿sí? A una relajación real, ¿sí? Voy a pasar a la fase teta, el nivel de ondas teta. Pero la realidad es que todavía no estoy en una fase de sueño. Es decir, ese sueño profundo en el que realmente mi cerebro es capaz de generar contenido onírico, es decir, voy a soñar con algo. Mientras estoy dormido, mi cerebro, y a todos nos ha pasado, ¿no? Está construyendo realidades alternas, universos paralelos, sueño cosas de lo más extrañas, de lo más abstractas, mezclo gente de distintos ámbitos o de distintas épocas de mi vida o actividades que en realidad jamás he hecho o mi cerebro está en esta fase de sueño profundo en el que ya estoy en estado REM. Es decir, ya estoy construyendo los sueños. Esta es una parte que es muy interesante tener presente. ¿Por qué? Porque cada una de estas fases responde también a un estado emocional. Y esta es la parte que es muy interesante comenzar a entender. ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué requiero? ¿Qué voy a entender para poder acceder a estos estados y poder gestionarlos? Si no lo sé hacer de manera adecuada, mi descanso se va a ver disminuido, se va a ver menguado, no voy a reposar de la manera que necesito y mañana voy a amanecer cansado. Esto tiene que ver con lo que ya hemos platicado en otras de estas clases. Este campo electromagnético, este campo de información que nuestro propio cuerpo proyecta a nuestro alrededor, de manera más puntual el corazón. Nuestro corazón tiene la capacidad de generar este campo electromagnético, un campo informático en donde está absolutamente toda la información, tanto material como inmaterial, es decir, es esta información física de todo mi cuerpo, pero también la psicológica, la emocional y la espiritual de mi persona. Todo esto está contenido en este campo electromagnético. ¿Eso qué quiere decir? Que nos guste o no, esta información emocional ya está contenida aquí. No importa si yo tuve cierta emoción en la mañana y ya me estoy durmiendo, o si fue hace semanas o meses o años. La información está contenida en este campo electromagnético. Este campo informático trae todo eso, es decir, oye, yo tuve una mala experiencia en mi infancia, en mi juventud. ¿Esta información sigue aquí? Sí, la información sigue presente. Necesitamos entender que si yo no sé manejar y gestionar esta información a través de lo que pienso y de lo que siento, de mis emociones, esto aquí sigue. Necesito aprender cómo gestionar esto. Hay toda una serie de sustentos ya clínicos hechos en laboratorio, en estudios muy serios que nos dan todo esto. Uno de esos laboratorios, uno de esos institutos es el HeartMath en el estado de California, en Estados Unidos. Este laboratorio en particular lleva décadas haciendo estudios y tiene cosas muy interesantes como una serie de sensores justamente electromagnéticos distribuidos a lo largo y ancho del planeta en el que o con los que se mide no solo el campo electromagnético del planeta, sino la influencia que tiene en el campo de la Tierra nuestro propio campo.
es decir, la suma de los campos electromagnéticos de nuestras personas, de la humanidad, influye en cómo funciona el campo electromagnético del planeta, sí. ¿Cómo se da esto? Resulta con que parte de lo que se ha descubierto es que tú y yo y todos los seres humanos podemos generar emociones de baja coherencia. ¿Cuáles son? Algunas de ellas. Pues, obviamente el estrés, la ira, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, ¿sí? Estas son emociones de baja coherencia. Van a generar campos electromagnéticos en nosotros de baja coherencia. ¿A qué se refieren con esto de baja coherencia? Al tipo de frecuencia con el que se van a dar. Es decir, en este caso, las ondas van a ser dispares, van a subir y bajar muchas veces por sobre el eje horizontal sobre el que se mide la longitud de la frecuencia y va a ser irregular. Las veces que sube y los picos que tiene arriba no son iguales ni en la frecuencia ni en la profundidad a los que se dan en la parte baja de la onda. Entonces esto se vuelve sumamente irregular. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que resulta con que nuestro cerebro y nuestro corazón simple y sencillamente no se están comunicando de manera adecuada. ¿Podremos tener un sueño y un descanso adecuado cuando esto sucede? Evidentemente no. Evidentemente esto se va a volver muy, muy complicado. Necesitamos entender que todo está conectado. Entonces, ¿qué hace falta? Requerimos pasar a emociones de alta coherencia. ¿Cuáles son algunas de ellas? La gratitud, la compasión, el amor, la bondad, la generosidad. Este tipo de emociones que generan la alta coherencia van a generar un patrón de ondas sinusoide. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre esa línea que funciona como eje para medir la cresta y el valle de la onda, es decir, qué tanto sube y qué tanto baja, se va a dar simétrico. Es decir, lo mismo, lo que sube la onda es lo mismo que baja, con la misma intensidad. Si sube una vez, baja una vez. Si sube dos veces, baja dos veces. Es decir, la onda es perfectamente simétrica y ordenada. Esto dentro de lo que es la biología, dentro de lo que es incluso la cardiología, se conoce como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o VFC. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón no es una máquina, no es un sistema que constantemente mantenga exactamente el mismo ritmo, la misma pauta, la misma pausa para el latido. El corazón cambia, varía. Si te mides la presión, a veces tienes un poco más acelerado el ritmo, a veces un poco más bajo. Por lo mismo, hay ocasiones en las que tu presión saldrá un poco más alta o más baja. Esto es parte de lo que nos genera la comunicación entre el cerebro y el corazón. Cuando esto yo no lo tengo claro y no lo estoy manejando de manera adecuada, entonces se produce este desorden, este proceso errático en el que la coherencia en la comunicación cerebro-corazón no se da. Y esto me va a llevar a una serie de problemas y desajustes, no solo conductuales, sino fisiológicos. Voy a empezar a somatizar muchas cosas. El sueño nos sirve justamente para que si esto nos sucedió durante el día,
esto se regule. El cerebro se encarga durante el sueño de, a través de esto, en apoyo con algunos de los neurotransmisores que acabamos de ver, cambiarle el significado, darle otro sentido y que esto se vuelva parte de lo que debemos aprender. Cada uno de estos neurotransmisores requiere algo y hace algo con respecto al sueño. Ojo, ya no estamos hablando solo de lo que generan o manejan o gestionan durante el día con respecto a las funciones fisiológicas del día, del cuerpo, sino durante la fase de sueño, durante la fase de estar dormidos. Cuando ya estamos dormidos, esto es lo que funciona. Cuando yo me estoy quedando dormido, cuando yo estoy en esta fase entre el sueño, la ensoñación, el duermevela y la relajación profunda sin llegar al sueño, entonces lo que está sucediendo es voy a tener uno de los niveles más altos de GABA que puede tener el cerebro durante un día, durante la fase, pues la jornada. ¿Por qué? Porque el GABA en esta fase no REM, es decir, todavía no estoy en la fase de sueño profundo, va a apagar la ansiedad y relajar la mente. Esto, de una forma o de otra, va a ser las funciones de apagar redes neuronales para darles la capacidad de descanso. ¿Ok? La noradrenalina. La noradrenalina, cuando llego a la fase REM, que es el sueño profundo, ahí es en donde va a caer al nivel más bajo del día. En otros momentos voy a tener niveles elevados de noradrenalina, claro, pero cuando estoy en fase REM, la noradrenalina básicamente desaparece. ¿Por qué? Porque su ausencia permite procesar todos los traumas, los duelos, los sinsabores del día sin miedo. No es que desaparezcan, es que en el momento en que la noradrenalina no está presente, mi cerebro es capaz de reconstruir el evento y eliminar el miedo. Puede ser una situación complicada, difícil, dolorosa, sí, pero si entro a la evaluación de este evento sin miedo, voy a llegar a otra construcción de significado del evento. Entonces, con la serotonina cuando estoy en el no REM se mantiene estable, pero cuando llego a la etapa del sueño profundo baja. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí necesitamos relajarnos, que el significado se pronuncie de manera adecuada, es decir, se le dé el significado correcto sin ninguna emocionalidad exagerada. Si traigo una sobrecarga de serotonina o de dopamina, el asunto o me va a gustar demasiado y voy a ser demasiado feliz con el evento o lo voy a rechazar. Entonces, necesitamos mantener los químicos, neurotransmisores en los niveles que debe de ser. Y finalmente, la acetilcolina, que aquí toma una dimensión completamente diferente, ¿no? Esta va a ser muy alta cuando llego a la fase REM. ¿Por qué? Porque esta es la que va a activar la imaginación, me va a dar las opciones que no vi durante el día y voy a consolidar el aprendizaje. ¿Qué viví? ¿Qué significado le estoy dando? ¿De qué otra manera lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo percibir desde otro ángulo? ¿Qué otro significado podría yo darle? El cerebro empieza a evaluar todas las posibilidades y opciones
para poder reconstruir los eventos del día. Entonces, nuevamente, esto tiene que ver con lo que en el taller le llamamos tu fogata. ¿Por qué? Porque esta fogata que en algún momento sirvió para que las tribus compartieran las experiencias del día, ¿no? En donde había que conseguir la comida, el alimento, en donde había una tribu rival, a donde no había que ir, lo que fuera. Esto sigue siendo algo real en nuestra mente. Tú y yo lo seguimos haciendo. Tenemos un cuentacuentos dentro de la cabeza, dentro de nuestra mente, que está constantemente narrándonos una historia. Pero esa historia es nuestra, el cuentacuentos es mi diálogo interno, no es el de alguien más. Son mis propias valoraciones, mis propios significados, mis propias experiencias las que establecen ese cuento en mi fogata. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me voy a ir a dormir y en el momento en el que me voy a ir a dormir, simple y sencillamente estoy duro y dale en mi diálogo interno, en mi tren de pensamiento, con temas que me generan estrés, inquietud o inseguridad, que simple y sencillamente estoy programando a mi cerebro para que las sustancias que se requieren para eso se sigan produciendo durante la noche. Y esto va a empobrecer la calidad de mi descanso, de mi reposo. Entonces, ¿qué estoy contándome? ¿Cuáles son los elementos con los que yo estoy entrando a mi etapa de sueño? Esto es algo que tú y yo y todos podemos cuidar. ¿Qué necesito entender? Que esto evidentemente es real para todas las mentes. Todos los cerebros funcionan igual. Tú y yo y cualquier otro producimos neurotransmisores y los neurotransmisores tienen una determinada función. ¿Qué necesito entender? Que si yo no he trabajado traumas por el tiempo que sea, a lo mejor esto es algo que sucedió en mi infancia, esto me va a llevar a estados de hipervigilancia. Cuando se combinan mis traumas con hipervigilancia, cuando algo reactiva un duelo o una fase de perdón no dado, no cerrado durante el día, no importa que haya sido, a lo mejor no está relacionado de manera directa el evento, pero me reconecta con esta situación, entonces voy a tener ciclos de fase REM fragmentados en pedacitos, ¿sí? Y eso me va a llevar a tener pesadillas. El trauma tiende a hacer esto con las fases REM. Perdón, me las parte, me las fragmenta y entonces esto me va a dar acceso y entrada a pesadillas. Si yo tengo una amígdala hiperreactiva y la disminución de la noradrenalina y estos dos eventos no se están coordinando, no se están sincronizando de manera adecuada durante la fase REM, entonces no voy a tener la adecuada lectura del registro de estos eventos, de estos significados, y no va a haber la reevaluación de los significados durante el sueño. ¿Qué quiere decir? Muchos de los duelos, muchos de los eventos, por eso con tanta frecuencia escuchamos estas partes de no, es que hay que darle tiempo a los duelos, con el tiempo se curan, no es que se curen con el tiempo, es que durante las fases de sueño lo que está sucediendo es mi mente inconsciente durante las fases REM está reevaluando los significados y llevándolos a un nivel mucho más accesible, más tolerable, más manejable para que yo pueda hacerle frente a estos procesos de pérdida o de duelo y sea capaz de sobreponerme a ellos
y perdonar lo que tenga que perdonar. Si esto yo no lo tengo claro y no lo tengo presente, si yo no lo estoy trabajando también de manera consciente durante mi vida, esto puede no curarse nunca. Es decir, hay una hiperreactividad. Es en el momento en que se dé la combinación adecuada de ciertos eventos, de ciertos estímulos, de ciertos contextos, voy a volver a caer en el duelo. Y esto es algo que todos hemos padecido en algún momento de nuestra vida. La realidad es, en más de una ocasión has llegado a esta situación en la que algo que creías ya superado, simple y sencillamente, se vuelve a sentir mal, te vuelve a dejar mal parado, no es más que esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos establecer hábitos higiénicos de sueño. ¿Cuál es la recomendación entendiendo todo esto y que tiene que ver con frecuencias, que tiene que ver con la energía que manejamos en nuestro propio campo electromagnético? Acostúmbrate a dormir en una habitación bien ventilada y fresca. La realidad es, nosotros mismos generamos monóxido de carbono. Si cerramos todo en nuestra habitación, va a haber un punto en el que nuestro propio monóxido le reste oxigenación al cerebro y esto va a disminuir, a minar su capacidad para poder recuperarse de manera adecuada. Evita pantallas y estímulos visuales o físicos al menos una hora antes de dormir. No todos los estímulos físicos están prohibidos, es decir, si ese estímulo físico va a ser un abrazo o un momento de intimidad con tu pareja, bienvenido. Eh, la realidad es que eso te va a ayudar a dormir mejor, pero si lo que voy a hacer es ponerme a revisar el correo o mis redes sociales o a darle algún juego antes de apagar la luz y cerrar los ojos, esto va a dejar a mi cerebro mal parado. Lo va a dejar en un punto de sensibilidad, de excitabilidad muy alto en el que seguramente sustancias como la dopamina o la noradrenalina estén elevados. Y eso va a evitar que tenga el descanso adecuado. No importa que esté usando yo unos audífonos o que lo que quieras, la realidad es no es lo más conveniente. Si te da por hacer ejercicio antes de dormirte y decides salir a correr cosas por el estilo, evítalo o por lo menos dale una hora de lapso de margen a esa actividad y tus horas de sueños. Ahora, la mente es un animal de costumbres, así que establece rituales, una oración, no importa cuál sea el sentido que tú le quieras dar, pero generar una oración o una lectura o una meditación, hacer ciertos ejercicios de respiración, etcétera, le van a dar la señal a tu propia mente de que ese momento de desconexión, de relajación, está próximo y va a ser más fácil que concilies un sueño profundo y placentero. Evita la deshidratación. La realidad es cuántas veces no nos vamos a la cama, no nos vamos a dormir y se nos olvida tomar agua. La última vez que tomamos agua fue hace no sé cuántas horas y si lo tuyo hasta ahora es tomar de estas aguas en botellitas y cosas de esas, estás bebiendo un agua, parece irónico, deshidratada. ¿Por qué? Porque no es que no sea agua, es que no tiene minerales. Y esa parte es lo que realmente hidrata tu cuerpo y mantiene a tus neuronas y a las células de todo tu cuerpo en esta fase de energía óptima. Así que toma agua antes de dormirte. Mantén
una botella, un termo o lo que gustes cerca de tu cabecera para que puedas tener acceso a un trago de agua durante la noche si hace falta. Esto es algo que es indispensable para que todo tu organismo esté funcionando de manera adecuada. Evidentemente, evita discusiones. La realidad es, muchas veces nos vamos con alguna situación de desacuerdo en la familia, en la pareja, y se nos hace buena idea llegar a la casa después del trabajo o tener una llamada con un cliente o con un socio, con quien quieras, a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. No lo hagas. Evite este tipo de estímulos que van a disparar un montón de neurotransmisores y van a alterar tu patrón de sueño, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver también con promover relaciones seguras. Es decir, necesitamos mantener la certeza de que mi entorno afectivo y emocional es seguro, sí, promuévelo. Si puedes y tienes a tus hermanos, a tus padres, a tu pareja, a tus hijos cerca en casa, antes de irte a dormir, un abrazo. Acostúmbrate a despedirte de ellos no solo con el buenas noches de lejos, realmente acércate, que haya un beso, que haya un abrazo, que haya una bendición, si te parece adecuado, si es algo que acostumbras, genera un contexto y un entorno de relación segura, que afectiva y emocionalmente sea seguro. Entonces, entender esta parte nos va a llevar a procesos de relajación y de descanso mucho, mucho más profundos que los normales. Ahora, en tu Healy, al igual que yo, si tienes estos programas, úsalos. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. Evidentemente vas a tener acceso a la grabación, pero si no, también puedes tomar una captura de pantalla para que entiendas estas cuatro, eh, estos cuatro programas de sueño. Te van a aparecer como profesión y sueño, vienen mezclados, pero estos cuatro son los de sueño: el sueño sistémico, el descanso, pensamientos equilibrados o sueño equilibrado y flujo fino. Entonces, el entender esta parte y entender para qué sirve cada uno de ellos va a servirte para ponértelos una hora antes de dormirte o un par de horas, de manera que termines de preferencia una hora o media hora mínimo antes de dormirte y que tengas este apoyo energético para obtener mejores situaciones de reposo y descanso, de recuperación durante tu noche. Entonces, nuevamente, estos son los programas que puedes vibrarte que puedes correrte con tu Healy y van a trabajar de manera directa sobre este punto en particular en tu campo electromagnético. Y si estás pensando en ampliar esta capacidad porque estos programas no los tienes, hay una serie de promociones en este momento que muy probablemente valgan la pena, ya sea el subir la versión de tu Healy a uno más completo que sí tenga estos programas o hacerte incluso de algún otro equipo, un McHealy o lo que sea. Hay muchas promociones ahorita a las que vale la pena echarles un vistazo, sobre todo porque en este momento, para nosotros en México,
tenemos 12 y 18 meses sin intereses con las tarjetas participantes. Así que es muy buen momento para echar un vistazo y ver qué necesitas. Bueno, de esta manera yo doy por terminada la sesión, esta masterclass, y les abro los micrófonos para cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan. Aquí estoy a sus órdenes. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? ¿Hay alguna información en particular que les gustaría comentar o me quieren compartir en el chat algo sobre lo que vieron, lo que aprendieron? Vamos a ver. Buenas, yo tengo una consultica. Claro que sí, Alejandra, adelante. Gracias. Te quería preguntar respecto al agua. Si bien comprendo que es muy importante el tema de la hidratación para el sueño, por ejemplo, las personas, sobre todo las de más edad, que tienden a levantarse y a despertarse en el baño en la noche porque les dan ganas de orinar, entonces Claro. ahí como que, ¿cuál es la recomendación ahí? Pues mira, que sea un traguito, pero durante el día lo que sería importante entonces es vigilar la calidad del agua que estás ingiriendo. Yo aquí lo que te recomendaría es genérate agua viva, es decir, ponle un toquecito, un pellizquito a un litro de agua de sal del Himalaya, alguna sal no la que ya está completamente blanqueada y procesada, porque ahí perdemos muchos de los minerales, sobre todo del sodio y el potasio que necesitamos para la regulación celular, y ponle un poco de limón y un toque de miel, y que esa sea el agua que estés tomando. La hidratación no la vas a conseguir con ese trago de agua antes de dormir. La realidad es el agua que estamos ingiriendo a lo largo del día. Muchísimas gracias. No, de nada, Alejandra. Oh, Lupita Morales. No, mi querida Lupita, muchas gracias por el comentario y la porra. Ok, Naciel, muchas gracias. No, muchas de nada, es un gusto. ¿Algo más? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Lo que necesiten, aquí estamos. Ok. Si no tienen entonces más dudas, muchas gracias, súper, la charla. Alejandra, qué bueno. Diana, ¿cómo se puede ayudar a una persona que trabaja de noche? ¿Qué te puedo decir? Oh, suele ser, la realidad, Diana, estamos atentando desafortunadamente con ese tipo de horarios a los ciclos circadianos naturales del cuerpo. ¿Qué te puedo recomendar? Pues básicamente lo mismo que apareció en esa lámina, ¿no? Procura encontrar la manera de oscurecer lo más posible la habitación en la que vayas a dormir durante el día. Procura que sea una habitación bien ventilada y fresca, que no te acalore. La realidad, volvemos. Cuando caemos en estas situaciones de calor extremo, el cuerpo tiende a sudar para refrescarse y normalmente eso nos genera pesadillas. Es decir, el cuerpo se estresa en una fase técnicamente de relajación y nos echa a perder todo el asunto.
Yoli, un gusto. Saludos también hasta Panamá. Tocayo, un gusto como siempre. Espero que muy pronto regresemos al terruño. Hay de hecho, Mayu, ¿cómo podemos saber si nuestros niveles de estas sustancias están normales? Se pueden hacer análisis de hormonas. Normalmente en las hormonas nos van a aparecer todos estos químicos. Ok, ok, Alejandra Monsiváis. Para una persona que sobrepiensa antes de dormir y no es capaz de meditar y relajarse, mi querida Alejandra, te espero en el siguiente grupo del taller. Lo que necesitamos es justamente aprender a ordenar la mente. Las emociones son un proceso natural del cerebro, pero parte de lo que nos pasa, lo que estás describiendo, esta tendencia a sobrepensar, a sobreactivarse y volverse hiperreactiva a los eventos del día, esto se da por una mala gestión emocional. No conocemos, no entendemos, no procesamos de manera adecuada las emociones y esto nos lleva a este tipo de situaciones. Es algo que se puede aprender, es algo que se puede dominar. Entonces, pues te invito al siguiente grupo eh, que va a empezar seguramente ahora en junio, un nuevo grupo. Hay actualmente dos, uno está terminando el módulo 2, el otro el módulo 1. Así que el siguiente mes comenzamos con otro, con mucho gusto. Te esperamos ahí, mi querida Alejandra, porque tiene solución. No estás desamparada. Esto son habilidades, son competencias y se pueden aprender. Puedes aprender a dejar de sobrepensar y ser capaz de meditar y relajarte. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Ay, sí, qué pena. Es que en realidad es por mí, es pues por una persona muy cercana a mí. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Que le pasa mucho eso y aún así como con técnicas y eso, y él me dice, no, es que yo no soy capaz. Entonces ok. pero sí es chévere aprender como herramientas que de pronto si él las acepta, pues poder como transmitírselas. Pues mira, ya hay varias personas obviamente en la comunidad. Por ahí podríamos encontrar los testimoniales. Aquí no se trata de herramientas. De lo que se trata el modelo y el taller como tal es de entender que la mente, el cerebro, tiene un proceso perfectamente estructurado y ordenado para las emociones. Cuando yo no lo entiendo, cuando yo no lo conozco y no sé manejarlo, esto se me va de las manos. Se vuelve algo impulsivo. Estamos y vivimos en el entendido de que así es, así funciona, y entonces si desde pequeños y desde niño la manera normal y natural del cerebro de responder ante este tipo de cosas es así, lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Entonces, yo lo que te sugeriría, Alejandra, es eh, pues, pide a lo mejor algún informe, algún testimonial en los grupos con alguien, incluso no sé en qué país estés, eh, pero muy probablemente hay alguien también de tu país que ya está en el taller. Eso puede ayudar, ¿no? A que esta persona le dé la tranquilidad, la seguridad de que puede aprender algo distinto. No es nada más el entrar sí, a ver, técnicas de relajación o técnicas de meditación, no. Es entender cómo funciona el cerebro para que él entienda el por qué le está sucediendo, lo que le está sucediendo, cómo le está sucediendo. Espero que eso te sirva. Ok,
iPhone 203, lo siento, no tengo nombre, así que así te identifico, levantaste la Ay, mano. perdón, sí, sí, soy yo, mi nombre es Ana. La Ana, verdad es mucho que gusto. nunca, no le sé cambiar al iPhone No te 60. preocupes. Bueno, yo tengo un hijastro que por más que trabaje de día, todos los días se duerme 2, 3 de la mañana viendo el celular. Él dice que es así, que eso es su siglo. Y todos los días se levanta 12, 1, 2 de la tarde. Ay, perdón, me quedé dormido. Pues claro, pues si no duerme en la noche, pues en Claro. el día. Pero, ¿cómo poder hacerle, qué ponerle para que pueda cambiar ese ciclo? Yo hace mucho tiempo estudié flores y había que usar la flor de Juan Diego, una Ujú. Diego, no sé qué. Pero bueno, ni así, nada. No sé qué darle para que le ayude realmente. Mira, digo, en algún momento, Ya tiene 40 años, ¿eh? sí, claro, por supuesto. Estos son hábitos. La triste realidad es que mientras no haya una conciencia personal de el daño que estamos generando y de lo necesario que es el regresar el ciclo circadiano a su lugar, ¿no? A su regularidad, es bien complicado. Esto, como cualquier proceso de autoconciencia, de autodesarrollo, de autocrecimiento, tiene que venir de la persona, Ana. Entonces, pues muy probablemente lo ideal sería comenzar a acercarle información sobre el daño que se está generando. O sea, la realidad es el cuerpo pierde un espacio privilegiado para el manejo tanto emocional como para la regeneración fisiológica cuando tenemos estos malos hábitos. O sea, la realidad es, para el cuerpo no es lo mismo dormir aproximadamente entre las 10 11 de la noche y las 3 4 de la mañana que a las 10 de la mañana. O sea, la Una, realidad es que, una pregunta más muy importante, perdón, perdón, rápido. sí, A mi claro, marido le dio un derrame cerebral. Y ok, bueno, pues se ha recuperado mucho. Y yo, la verdad, con el Magili, no me animo a ponerle mucho el Gili por el marcapaso. Y bueno, los doctores dicen que tarde o temprano le iba a pasar eso porque su corazón, se supone que era muy deportista y su corazón estaba bien, pero bueno, la edad. La cosa está en que cuando le daban ketiapina, pues decíamos, pues está medio drogado y duerme mucho. Pero le quitamos toda la medicina y la llevamos con homeopatía. Y duerme 18 horas o 20 ok, y no lo puedes despertar. Se levanta, come y se vuelve a dormir. Está muy cansado. ok, Y no sé, y si le doy ketiapina, pues peor. Y si claro, regreso a la medicina, ahorita ya no, la memantina, la piracetam, todas esas que le ayudaban dizque, a conexiones neuronales, ha mejorado con el Magili impresionantemente. Ya se claro, puede comunicar, ya antes no hablaba, antes no entendía, ya entiende, pero el sueño es bárbaro. No sé cómo despertarlo. ok, Ana. Eh, ya se ha recuperado lo suficiente como para caminar o tener ciertas actividades motoras. Sí, sí, camina, se baña, Ok, baja a comer, trata de hablar. ok, No tiene afasia, o sea, no se expresa lo que quiere decir, pero ya. pero Pero ya la está. cosa la cosa es Ok, que o está muy bien y agarra, acelere una noche y ya se quiere ir a no sé dónde, o está dormido, pero duerme 4 días mucho y un día medio despierto. ok. Creo que una de las cosas que podría ayudar, Ana, sería el generar una conexión afectiva y emocional para ciertas actividades. ¿Has intentado hacer pequeñas caminatas con él, los dos? Sí, Ok, sí, lo saco a caminar para que se distraiga, para que no esté dormido todo el tiempo, ok, pero pues bueno, con el se derrame, pues es lento.
Es Ok. más, lo llevo al Costco y agarra el carrito y no lo quiere soltar. Me da pena, pero la gente no lo entiende. Él se agarra el carro y es el único lugar donde me lo lleva, camine y camine y camine. Ok. Eh, ¿Has intentado que en alguna de estas caminatas ir a algún lugar amable, algún lugar como un parque, un jardín, Ah, un sí, lugar donde también, haya también. naturaleza? Te recomiendo que intentes una conexión más emocional y más afectiva. Cuando estén en ese tipo de lugares más amables, no en un centro comercial, ni en una tienda, ni cosas de estas, porque la conexión Sí, la cognitiva, naturaleza o la casa o el jardín. exacto, y te pongas a platicar, tienen hijos, Sí, una niña. una Bueno, él niña, tiene 4 hijos y adoptamos una hija. ok, ¿por qué no hablan de eso? Háblale de temas de los hijos, háblale de temas de experiencias de ustedes como parejas, de cosas que hagan es que generen esta conexión emocional, esta activación de forma afectiva. Las cosas cambian cuando vamos por ese orden. ¿Usted cree que es depresión o es algo de su cerebro? No tanto, mira, puede ser algo de depresión, pero no como la podríamos entender a lo mejor en un estado de salud como el nuestro. Me parece que sí, de una forma u otra, puede haber algo de depresión en el sentido incluso celular. La realidad es muchos de los neurotransmisores ayudan a evitar esa depresión celular, pero se dan a través de actividades motoras y emocionales. Es Ok. decir, sustancias como la serotonina, como la misma adrenalina o la noradrenalina, son sustancias que ayudan a la recuperación de ciertos niveles de fuerza y energía, pero pues, ¿qué pasa si todo el día estoy dormido y estoy inactivo? Pues sí, le va para abajo. Estoy generando, no tengo una actividad que me genere realmente las cantidades necesarias para revertir esa situación. Entonces, probablemente eso podría ayudarte, Ana. Le digo que yo lo intento, le digo, vámonos a trabajar o así, pero hay veces que sí, la mayoría de las veces no. Pero muchísimas gracias, voy a intentarlo. Inténtalo Gracias, y dale ese significado emotivo. muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Algo más? Pues bueno, si no hay más preguntas a todos, les agradezco, les envío bendiciones, que tengan una semana increíble y estamos al pendiente. Si hay alguien que se interese por participar de los talleres, va a ser un gusto el poder incluirlos. Pídanos la información. La realidad es que esa es la intención de estar generando también estas comunidades. Encontrar espacios donde podamos buscar el apoyo y buscar pues también, ¿por qué no? El a veces tener una comunidad segura en donde compartir lo que estamos viviendo, ¿no? Así como Ana nos compartió ahorita, lo cual le agradezco profundamente, ¿no? Y espero que haya oportunidad también de apoyar ese tipo de procesos en cualquiera de ustedes. Si no hay más preguntas, nuevamente entonces, un abrazo, que estén muy muy bien y muy pronto tendremos acceso entonces a la grabación. ¿Va? Bendiciones, que estén muy bien y gracias por haberme acompañado.